¿Cómo están? Bueno, saludamos a los que nos ven por por YouTube. Mucho gusto en saludarlos. Esperamos que estén en casa bien. Nosotros aquí estamos sentaditos con este grupo de hermanos, bendiciendo al Señor. Hablamos el domingo, hace 4 días, hablamos acerca de cómo activar el ministerio. Y quiero ampliar un poquito el tema, cómo activar el ministerio. Y voy a usar el mismo texto que usé el domingo. Entonces vamos a leer 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6 y 7. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelvo a leer. Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estuvimos mirando nosotros cómo activar el ministerio y hablamos de algunas cosas que están en todo este pasaje, capítulo 2, capítulo 1 de 2 Timoteo. Y Pablo le recomienda a Timoteo acordarse de dónde salió, a recordarse, pensar en su comienzo, de dónde salió. Así que nosotros, para poder mantener nuestro ministerio activo, tenemos que acordarnos de dónde Dios nos sacó, cuál fue nuestra raíz, cómo nosotros creímos en el Señor, de dónde fuimos nosotros sacados. Eso es algo que es sumamente importante. Pero en segundo lugar, Pablo también recuerda que el ministerio tiende a enfriarse. Por eso dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tiende a enfriarse el ministerio. Y luego Pablo le dice a Timoteo que tiene que manejar sus emociones, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no es de cobardes retroceder, no es de valientes retroceder, es de cobardes. La cobardía es un sentimiento, es una emoción. Entonces Pablo dice que nos ha dado Dios espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Así que podemos nosotros controlarnos a nosotros mismos para mantener el fuego del ministerio prendido. Si quiero echarme para atrás y decir no más, lo hago simplemente. Pero si mi corazón decide esforzarse, entonces yo me esfuerzo y continúo en mis hábitos y continúo en mi ministerio. Número 4. Pablo le dice a Timoteo que tiene que aprender a poner el rostro para las aflicciones. Creo que una de las cosas que más saca personas del ministerio es que no están dispuestos a aceptar la crítica o la corrección o la tribulación. Entonces no ponemos el rostro para eso, que nos creemos intocables. A veces nos llenamos tanto de orgullo que nos inflamos y pensamos entonces que somos demasiado importantes. Y si alguien nos toca un poquito, entonces ya nos herimos, ya nos amargamos, ya empezamos a... ¿Y sabe por qué es todo eso? Porque nosotros no hemos colocado nuestro rostro para la aflicción. Pablo le dice a Timoteo, voy a leer lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo, perdón, voy a mirar aquí el pasaje completo. Pablo le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo. Escuche, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ese participar es poner el rostro a las aflicciones. Número 5, Pablo le dice a Timoteo: no mire los que se quedan en el camino.
Pablo dice que hubo dos personas que lo abandonaron y todos los que están en Asia me abandonaron. Ahora, a veces cuando la gente lo abandona a uno, cuando hermanos caen, usted se desanima. Y a veces hay algunos que caminaron con nosotros. Yo conozco una cantidad de gente que empezaron con nosotros, pero ya no están. Y pienso y digo, a veces uno se desanima y yo veo gente que se va, no vuelve a la iglesia porque otros no volvieron. Entonces usted no tiene que mirar a los que se quedaron en el camino. Acuérdese que la Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y por último, Pablo le dice a Timoteo que tiene que fortalecerse con los fieles. Entonces Pablo dice que hubo alguien que lo ayudó. Entonces ese señor su nombre es Onesíforo. Pablo dice: tenga misericordia el Señor de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Así que no se ate con los que lo dejan, sino fortalezcase con los que son fieles con usted. Eso es, ellos lo confortan, ellos están con nosotros y ellos nos ayudan. Ahora, este es el repaso de lo que hablamos el domingo. Yo quiero que hablemos un poquito más exactamente del versículo 6 y 7. Por lo cual dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Ahora, Pablo manda que nosotros tenemos que avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Entonces vamos a partir el versículo en algunas partes. Primero, hablemos del don de Dios que está en nosotros. Eso es que Dios nos ha dado dones a nosotros. Dios ha puesto dones en usted, gracias en usted. Quiero decirles que a veces pensamos, si Dios me da un don de sanidad, que entonces es porque yo soy muy bueno y es porque yo lo merezco y me lleno como de orgullo, pero no es así. Realmente todo lo recibimos es por gracia de Dios, y es solo la gracia la que nos hace estar en pie y nos hace ser ricos en Dios. Es la gracia nada más. Entonces Dios, dice la Biblia, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Así que Dios ha dado dones a usted. Es una cosa que usted tiene que identificar: qué dones Dios ha traído a su vida y ponerlos al servicio de Dios. Esa es una. Dice Pablo: por la imposición de mis manos. Otra parte que es importante también entender aquí es cómo los otros reconocen qué dones tengo yo. Pablo reconoció los dones de Timoteo, y es bueno que también yo mire qué dones reconoce la gente que tengo yo, porque a veces me gusta cantar pero no sé cantar. Entonces la gente no me reconoce y sufro y me deprimo porque yo quiero cantar pero la gente me dice que no. Entonces yo empiezo a luchar contra eso y a decir: no, es que están equivocados porque yo sí, pero no. Usted tiene que pensar y reconocer los dones que los demás reconocen en usted. Pablo dice: por la imposición de mis manos. Pero otra cosa que tenemos que anotar aquí en el texto es que hay que avivar el fuego del don de Dios. Hay que avivar el fuego. Eso es que nosotros, estaba pensando, ¿por qué nosotros tenemos que avivar el fuego que hay en nosotros? Porque tenemos que permanecer encendidos. Fíjese que el texto implica que es su responsabilidad avivar el fuego. Eso significa que para avivar el fuego usted tiene que ir al monte y traer leña, tiene que apilar leña, harta leña, para que el fuego no se apague. Acuérdese que cuando hay un viento muy fuerte el fuego se aviva, pero la leña se quema más rápido. Entonces usted necesita permanecer el tiempo que Dios quiera. Entonces usted tiene que traer leña, harta leña, apilar leña, harta leña, como el aceite, ¿se acuerda de las vírgenes? Traer harto aceite para tener la lámpara encendida. Entonces el fuego tiene que avivarse. Entonces tiene que traer harta leña, tiene que apilar leña, tiene que echarle leña al fuego, tiene que soplar el fuego si se está apagando, tiene que atajar el aire si el aire está apagando el fuego. Usted tiene que mantenerlo avivado. Y estaba pensando,
¿por qué te toca mantener el fuego avivado en su vida? En otras palabras de Apocalipsis Pablo dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese primer amor es el fuego de Dios en usted. Ahora, ¿por qué toca mantener ese fuego? Déjeme darle algunas razones. Primero, porque su vida misma lo necesita. Si usted deja apagar el fuego, entonces usted va a enfriarse en su fe y usted se va a perezar en su fe. Esta es una lucha en la cual uno no se puede descuidar. Mire, una de las cosas que ha hecho esta pandemia es apagar la fe de algunos, clausurando las iglesias, cerrando las iglesias un tiempo. Entonces algunos se desconectaron o se acostumbraron demasiado a ya no venir a la iglesia. Algunos dicen, no hay, es que yo veía la clase en pijama y acostadito, y ahora no, qué frío. Y entonces uno tiene que pensar cómo estas cosas las usa el diablo para enfriar la fe. Usted necesita avivar el fuego por sí mismo, por usted mismo. Pero segundo, porque el mundo necesita que el fuego suyo esté encendido. Porque cuando su fuego está encendido, usted tiene pasión entonces. Y esa pasión le hace a usted vivir una vida consagrada para Dios. Y cuando le hace vivir una vida consagrada para Dios, entonces la gente va a ver en usted un cambio. Pero también el fuego tiene que estar encendido para que las tinieblas no avancen, para que el Satanás no tome ventaja. Porque si el Satanás apaga la iglesia, apaga la fe, entonces acuérdense que la Biblia dice que somos la sal de la tierra. Es decir, estamos salando, preservando al mundo. Pero si la sal no sirve para nada, dijo nuestro Señor Jesucristo, entonces si la sal pierde su sabor, entonces no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. Si la iglesia, si el fuego de la iglesia se apaga, las tinieblas avanzan. Satanás empieza a tomar control con mayor ferocidad del mundo, y entonces la iglesia desaparecería. Yo quiero enfatizar que el avivamiento está en nuestras manos. Mire, a veces decimos, uy, que aquel tiene avivamiento, y sufrimos por los demás. Pero eso no es correcto, ¿sabe? El avivamiento está en nuestras manos. Así que déjeme hablar de 4 cositas que creo que nos van a mantener el fuego encendido. 4 cosas muy sencillas. Las aprendemos en nuestras clases. Es casi una repetición de lo que siempre decimos. Pero no sobra que repitamos algunas cosas. Entonces, ¿cómo mantengo el fuego? Acuérdese que Pablo le dice a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Ya Pablo dice que hay un fuego en ti. Entonces Pablo dice que lo avive. Bueno, puede que haya un tizoncito, así que vamos a soplar suavecito, no tan duro. Vamos a soplar, vamos a esperar que prenda la brasita y le vamos a echar fuego para que encienda, que ardamos por Jesucristo. Pero hay 4 cosas sencillas que creo que hay que hacer para mantener el fuego encendido. Primero, la oración. Usted debe orar sin cesar. 1. 2, la palabra de Dios. Usted debe ser constante en la palabra de Dios. 3, usted debe ser constante en la comunión con la iglesia, con los hermanos. Y número 4, usted debe ser constante en predicar el evangelio. Así que voy a volver a repetir, voy a empezar de a 1. Primero, la oración. Dije que esto es sencillo y que es repetir lo que usted ya sabe. Pablo dice que la oración son rudimentos. Así que vamos a hablar como si fuéramos niños en Cristo. Porque Pablo dice que debiendo ser ya maestros, es decir, ya debiendo hacer estas cosas, ya debiendo tenerlas claras para nosotros. A veces cuando no las hacemos, entonces tenemos necesidad que se nos vuelva a dar la leche otra vez, como niños, para que se nos repita. Pero mire, la iglesia no tiene fuego porque nosotros no desarrollamos hábitos. Y lo primero que tenemos que aprender cada uno de nosotros es a orar. Mire que en nuestras clases
En nuestras clases de hábitos les enseñamos el hábito de la oración. Y no sé cuántos de ustedes han aprendido a desarrollar un tiempo devocional allá en su casa todos los días, a una hora determinada, temprano o en la noche, pero prefiero que sea temprano. Usted ora a Dios todos los días y a veces no sacamos ventaja. Mire, crear un hábito dicen que se demora entre 40 y 50 días. Perderlo es 3 días, que usted se va a vacaciones y ya no oró más, y ya después otra vez y le dan ganas de dormir y la carne le gana. Acuérdese que el Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, cuando nosotros no desarrollamos un hábito de oración, estamos expuestos a la tentación. Así que el diablo va a ser enemigo de nuestras oraciones. El diablo va a ser enemigo que usted ore. ¿Sabe por qué? Porque usted será fuerte si ora. Porque nuestras fuerzas estarían en Dios. Porque cuando usted va y ora temprano, o bueno, cuando usted ora, es como cuando usted toma maná y usted se fortalece en Dios. Pero si no, hermano, usted debe tener una vida de oración. Y mire, yo le tengo que decir a usted que usted y yo tenemos que luchar por eso. Señor, enséñame a orar. Mire, tenemos que luchar por eso y tenemos que poner nuestro cuerpo en servidumbre para que nuestro cuerpo, nuestro espíritu aprenda a orar. O si no, vamos a vivir derrotados. Siempre luchando, siempre tenemos una lucha por orar y orar y orar y a veces no podemos. Así que yo les he contado, un día decidí durante 40 días levantarme a orar de las 3 de la mañana a las 6 todos los días para crear el hábito de oración. Así que me levanté todos los días por 40 días. Recuerdo que me enfermé por el frío de este salón, pero logré crear un hábito. Logré vencer mi carne. Ahora, yo creo que hay que luchar así las cosas. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar un hábito de oración, porque eso es la leña que prende el fuego, eso mantiene el fuego encendido. La oración es dependencia, usted depende de Dios. Señor, no soy yo, no dependo de mí, mis fuerzas están en ti, ayúdame. Les contara, yo podría contarles en detalle una cantidad de cosas que han pasado en mi vida como fruto de la oración, como saliendo de la oración. Y les digo, hermanos, que nada de esto se puede si su merced no aprende a orar. Ahora, sé que es difícil. Me decía una hermana en la iglesia, ella se casó con un hombre inconverso y cada vez que ella iba a leer la Biblia o a orar, se ponía bravo. Y entonces ella decidió que cuando iba al baño oraba. Así que ella su espíritu a veces le hacía sentir deseos de orar, y entonces ella se iba al baño y se quedaba en el baño media hora, y entonces él llegaba y empezaba a golpear. ¿Qué está haciendo? Y ella nos dijo a nosotros que ella, llorando, nos dijo que ella se sentía como que fuera robado lo que estaba haciendo, porque le tocaba esconderse para orar. Mire la lucha, porque mire usted la lucha. Entonces Satanás no quiere que nosotros desarrollemos una vida de oración y siempre nos va a poner cualquier problema. La primera lucha que tenemos nosotros es la lucha con nosotros mismos, con la carne, con nuestros propios pensamientos. Ya después tenemos una lucha externa con otras personas, con pensamientos. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, mire, a veces cuando tenemos visita o cuando estamos con alguien, entonces nos da pena orar y no oramos porque nos pensamos que somos religiosos si nos ven orando. Y entonces no oramos. Y si alguien de la casa, si alguien está con nosotros 8 días, entonces 8 días no oramos porque no queremos que nos vean religiosos. Ahora quiero decirle, mire, Jesús
nuestro Señor iba y oraba, dejaba a sus discípulos y iba y oraba. Daniel y sus compañeros oraron con las puertas abiertas. ¿Qué quiero decirle? Que a veces nosotros tenemos que también vencer el síndrome de la hipocresía, porque, o de la religiosidad. Y no importa si la gente dice que nosotros somos religiosos, no importa, oraremos. Pero tenemos que cuidarnos también del síndrome del orgullo, porque a veces pensamos que si oramos, entonces somos mejor que otros que no oran. Y entonces nos volvemos orgullosos. Y entonces perdemos. Así que lo primero que tenemos que hacer para mantener nuestro fuego encendido es desarrollar un hábito de oración. Es lo primero. Así que esa es su lucha y esa es mi lucha. Vamos a luchar para vencer y para desarrollar un hábito de oración. Acuérdese que Pablo dice que tenemos que orar unos por otros. Acuérdese que cuando el Señor Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa palabra nuestro no es Padre mío, sino es Padre nuestro. Y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Dice: el pan nuestro de cada día. Ese nuestro no es mi pan. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que enfocarnos nosotros en otra partecita que les voy a hablar aquí, que es la comunión unos con otros. Pero, ¿qué le quiero decir? Que cuando el Señor Jesús enseñó la oración y dijo: perdónanos nuestras deudas, no dijo perdóname, sino perdónanos, está hablando que la oración es un conjunto de todos. Todos nos sostenemos por la oración, el uno con el otro. Nos sostenemos. Por ahí algunas hermanas me dicen: he estado orando por usted. Y amén, yo agradezco a Dios. Yo sé que hay personas que el Señor levanta a orar por uno, porque la oración es eso. A veces Dios me hace sentir que tengo que orar por algunas personas, y siento en mi corazón y las pongo en la presencia de Dios. Entonces, a desarrollar el hábito de la oración. Pero segundo, el ser constante en la palabra de Dios. Mire, cuando oramos, nosotros nos dirigimos hacia Dios. Pero cuando leemos la Biblia, cuando nuestro corazón está en la palabra de Dios, entonces es como que Dios nos está hablando a nosotros. Yo me siento a escuchar a Dios. Habacuc dice: he oído tu palabra y temí. Los salmos dicen: hasta que entrando en el templo de Dios comprendí el fin de ellos. Como que cuando escuché a Dios, entonces entendí el fin de ellos. Así que hay otra cosa que es muy importante, en la cual nosotros tenemos que ser constantes, y es en las escrituras. Todos los días. Isaías dice que es un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, línea sobre línea. Y es todo el tiempo. Mire que Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahora, no es para Josué eso es para todos nosotros también. Día y noche medito en el libro de Dios, escucho la Biblia. Mire, gracias a Dios que mi esposa es cristiana, pero es muy aburridor casarse con una persona como yo. Todo el día escucho cosas bíblicas. Si voy en el carro, entonces escucho cosas bíblicas. Tengo la Biblia en el audio y entonces me la pongo y escucho. Y vuelvo y escucho. No escuchamos música mundana en la casa, solo música cristiana. Y entonces yo estoy ahí escuchando cosas de la Biblia, no otra cosa. Esa es mi vida, esa es mi formación, esa es mi cosmovisión. Usted debe conocer a Dios. Así que todos los días, mire, y tengo un propósito. Los libros que leo son seleccionados, porque hay mucha basura. Y lo que escucho por internet también es seleccionado, porque hay mucha basura evangélica. Pero sabe que tengo un propósito, es la Biblia 100%. Y mi Biblia 100%.
Y entonces usted puede ver mis Biblias rayadas, marcadas. Usted puede ver todas mis notas que hago yo de la Biblia, todas mis notas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en el Salmo 1 dice que el hombre plantado junto a las corrientes de aguas es el que en su ley medita de día y de noche, que es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Es el hombre que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Es decir, tiene su pensamiento, su corazón, su espíritu impregnado del conocimiento de Dios. No es humanista. No puedo ser humanista porque la Biblia invade mi ser, mis pensamientos. Entonces no le puedo dar campo al humanismo en mi cabeza, porque tengo a la Biblia adentro, tengo a la palabra de Dios en mi corazón. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, porque una vez usted encarne la palabra en su vida, entonces sus pensamientos se vuelven los pensamientos de Cristo. Entonces tenemos la mente de Cristo. Por eso les pregunto algunas veces a las personas: ¿cuántas veces ha leído usted la Biblia? ¿Cuántas veces leyó usted la Biblia? ¿Para qué? Porque eso me muestra la cosmovisión que las personas tienen. Hace un tiempo fuimos a dar una clase nosotros y encontré entre las personas que iban a recibir la clase a una persona que iba a ir de misionero a China. Entonces yo dije un texto bíblico: el que se suena recio las narices se saca la sangre, y el que bate la leche saca mantequilla. Y alguien dijo: ¿y eso dónde dice? Y yo le dije: en la Biblia. Y dijo: ¿pero dónde? Le dije: no, en alguna parte. Pero cuando yo vi que él no sabía dónde estaba, entonces yo entendí que él no conocía ese texto, porque él me dijo: ¿y dónde dice eso? Entonces le pregunté: ¿usted cuántas veces ha leído la Biblia? Y dijo: no, ninguna. Y le dije: ¿usted va a ir a China a ser misionero? Y dijo: sí. Le dije: ¿y usted qué va a enseñar? Si usted solo no ha leído la Biblia, usted ni conoce los textos bíblicos, ¿qué va a hacer? En todo caso tuvimos una victoria y no fue a China, se devolvió. Eso es una victoria. ¿Por qué? Porque gastamos una cantidad de dinero para mandarlo a China y allá se nos tuerce, nos vuelve por ahí de otro lado. ¿Sabe por qué? Porque no conoce a Dios. Y sabe que cuando usted conoce a Dios, el conocimiento de Dios lo hace a usted tener una cosmovisión distinta del mundo. Le hace ver quién es Dios, quién es el hombre y quién es el destino del hombre. Y le hace ver quién es usted. Mire, tenemos mucha pobreza nosotros en este tiempo, mucha pobreza bíblica de conocimiento de Dios. Mucha pobreza. ¿Sabe? Todo el tiempo a mí los hermanos me comparten cosas bíblicas que ni examinan y ni saben, y herejías y cosas extrañas y raras. Me comparten los hermanos, pero y algunos me evangelizan a mí. Yo creo que no le mandan un texto a sus amigos inconversos, pero ya me lo mandan a mí. ¿Y a mí para qué? Yo no necesito. No es que yo sea orgulloso, pero no, es que la gente se desubica. Pero sabe, usted debe conocer la Escritura, porque además conoce usted el corazón de su Padre. Usted, conociendo a Dios, conoce el corazón de Dios. Usted conoce el consejo de Dios, y conociendo el consejo de Dios, la Biblia dice: me hiciste más sabio que mis maestros, porque aprendí tus estatutos. Entonces, cuando usted conoce a Dios, usted está echando leña al fuego para que se avive, porque usted se levanta de ahí con una mente distinta. Amén, hermanos. Mire, eso es lo que necesitamos. Mire, necesitamos que nuestros hijos conozcan el libro de Dios antes de ir a la universidad. Van a la universidad y se tuercen. El profesor les dice que no hay Dios y ellos empiezan ¿por qué? Porque no están formados. ¿Quién sabe si se habrán convertido a Cristo? Pero no conocen lo que la Biblia dice. Yo fui a la universidad y los profesores eran unos lujuriosos que todo lo hablaban en doble sentido, y yo lo entendía. Y yo no me podía reír del profesor, de lo que el profesor decía.
Y el profesor empezaba a decir una cantidad de cosas y yo entendía y decía, este sabrá mucho de español, pero este es un impío, un pecador, no entiende las cosas. Entonces a veces nuestros muchachos van a la universidad y se voltearon completamente. ¿Saben por qué? Porque no están formados, no conocen a Dios. Usted necesita conocer a Dios, yo necesito conocer a Dios. Además que, hermanos, necesitamos predicar el evangelio. Entonces échele leña a su fuego. ¿Cómo le echa leña? Cuando usted aprende a tener un hábito de oración y cuando usted aprende a conocer su Biblia, a ser un hombre del libro de Dios, a leer el libro de Dios. Mire, cuando aprendimos y conocimos a Cristo, hacían en la iglesia batallas bíblicas, las viejitas, y venían esas viejitas que no sabían leer y se aprendían los textos bíblicos oyéndolos y le ganaban a los que sabían leer los textos y recitaban porciones completas de la Biblia, Romanos 12, y decían salmos completos y era el que más dijera y ganaban. Bueno, era así que la gente se la aprendía. Nosotros hoy ya no, ni con batalla ni sin batalla. Pero sabe, es muy importante que usted sepa, que usted conozca los textos bíblicos. En algún momento el Espíritu se los va a traer a su corazón. En algún momento de necesidad o de prueba, Él va a traer los textos a su corazón y usted se va a fortalecer por la Escritura. Entonces usted debe conocer a Dios, echándole leña al fuego. Número 3, la comunión con los hermanos. Les decía que el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro es comunión. Padre Nuestro, no soy yo solo. Dios no es de uno solo. Perdónanos nuestras ofensas. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces está hablando de una comunidad. Miren, mis hermanos, la iglesia, la comunión es muy importante. Por eso a mí me parece que una de las cosas que el diablo ha hecho en este tiempo es tratar de enfriar la fe al cerrar las iglesias, clausurar las iglesias. La gente perdió hábitos. Mire, yo necesito la iglesia. Mire, yo necesito estar con la gente, con los hermanos. Es mi necesidad, yo no soy solo. Por eso a mí me parece tan importante abrir las iglesias y me parece tan peligroso no abrirlas. Porque considero que Dios nos hizo a nosotros para la comunión, unos con otros, con Él y unos con otros. Ahora, porque en el evangelio ustedes son los que validan mi vida, que yo he vivido con ustedes muchos años y ustedes la validan. Yo no soy solo, ustedes me validan la doctrina. Cuando yo predico el evangelio, usted me lo está validando. Usted está diciendo, sí, es así. Su espíritu está recibiendo. Nosotros podemos ayudarnos, bendecirnos unos a otros. Por eso la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Sabe? Les he dicho varias veces que dicen que después de la pandemia el 30% se perderá. Pero ¿sabe la experiencia cuál es? Que nosotros hay personas que no encontramos, que no volvieron a contestar el teléfono, que se desaparecieron, que no sabemos dónde están. Ya casi vamos a completar, ¿cuánto? 9 meses, casi 9 meses, casi un año. Y esto parece que va hasta junio. Ya están haciendo vacunas en el Reino Unido, pero resulta que ahora dijeron que en Colombia por allá hasta marzo, abril, mayo. Entonces que no nos podemos confiar. Pero ¿sabe qué es la situación? Yo creo que esto que ha hecho el diablo es un ataque contra la iglesia. Dios sabe, Dios tiene sus salidas. Todas las cosas nos ayudan a bien, yo creo. Pero acuérdense que cuando Faraón mandó matar los niños en Egipto, era para frenar la iglesia, el crecimiento de Israel.
Pero cuando Herodes mandó matar todos los niños para matar al Mesías, era para frenar la iglesia, para frenar la obra de Dios misma. Entonces murieron muchos niños, todos los menores de 2 años. Claro, pero así es ahora. Mucha gente está muriendo. Y detrás de eso Satanás tiene sus propósitos: enfriar la fe de muchos creyentes. ¿Y cómo lo ha hecho? Que usted no venga a la iglesia. Digo que hay gente que la única forma de comunión con Dios que tenía era su culto cada 8 días o 3 veces a culto en la semana, porque por el tiempo y por cosas. Pero cuando se le quita eso, la fe empieza a enfriarse. Entonces necesitamos nosotros afirmar la comunión. Necesitamos afirmarla. Necesitamos empezar a decir: no, Señor, si yo no me enfermo y si no me da COVID, cuando voy al médico, cuando voy al banco, cuando voy al supermercado, pues menos me va a dar si voy a la iglesia. Y si usted viene a la iglesia, nadie puede asegurar que a usted le dio COVID por venir a la iglesia. Usted no sabe. No, yo no sé. Pero imagínense que los funcionarios de las alcaldías a veces van a visitar la iglesia a mirar si está cumpliendo los protocolos, pero no van a Home Center, no van a San Victorino, no vigilan Transmilenio, pero las iglesias sí. ¿Y por qué en las iglesias sí? ¿Y por qué sí? Para eso es que les pagan. Hay una guerra espiritual, hay un asunto espiritual. Es para enfriar la fe. Así que usted debe saber: yo voy a dejar enfriar mi fe, voy a luchar por mi comunión. Acuérdese que la Biblia dice: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Acuérdese, yo le decía a algunos pastores: ¿y cómo hacemos nosotros en este tiempo para cumplir el texto de no dejando de congregarnos? ¿Cómo lo cumplimos? Si no lo cumplimos, no estamos cumpliendo la Biblia. ¿Cómo lo cumplimos? Pues congregándonos, no hay otra manera. No es conectándonos. Yo decía en algún tiempo: no dejando de conectarnos como algunos tienen por costumbre. Pero el texto no dice conectarnos, dice congregarnos. Ahora, además, también el internet cansa. Además que uno a veces se distrae. Cuando usted está mirando un culto, usted se distrae, no hay disciplina propia en eso. Pero algo tiene que tener, algo tiene la iglesia, algo tienen los hermanos, la comunión unos con otros. Los problemas que hay entre nosotros tienen algo de Dios para nosotros. Y número 4, así que échele leña al fuego cuando usted viene a la iglesia. Número 4, usted debe ser constante en la predicación del evangelio. Usted no debe dejar de predicar el evangelio. No nos podemos callar. Necesitamos nosotros hablar de Cristo. Mire, ese es un mandamiento de Dios para nosotros. Usted se obliga y se compromete con Dios cuando usted predica el evangelio. Vamos, uno puede ser un cristiano de la secreta y no hablarle a nadie nada y reírse de lo que parecer un inconverso, y reírse de lo que los demás digan, como mimetizarse en el pecado. Entonces usted se apaga, su medio fuego se apaga. Alguien puede venir a la iglesia y recibir un fuego, pero si sale y se avergüenza, entonces. Cuando yo era recién convertido, yo estaba en un equipo de fútbol, jugaba fútbol, y entonces había una inauguración de unos juegos y teníamos que marchar con la bandera y con las camisetas y listo. Entonces yo estaba recién convertido, yo creo que era el segundo domingo que iba a la iglesia. Pero ese domingo yo no fui a la iglesia porque tenía que desfilar. Entonces yo empecé a entrar en una lucha: si desfilo o si voy a la iglesia. Pero yo estaba en un equipo y usted sabe, las pasiones juveniles.
Y entonces me fui a marchar. Y estando marchando, los muchachos empezaron a fumar cigarrillo. Y empezaron a pasarse el cigarrillo. Y yo dije que yo no quería, porque yo ya tenía una convicción de pecado en mi vida. Entonces yo dije, no, yo no. Y entonces alguien me dijo, no diga que ya se volvió evangélico, pero me lo dijo por molestar, pero adivinó. Y dijo, no diga que ya se volvió evangélico. Le dije, no, que evangélico ni que nada. Y cogí el cigarrillo y fumé. Negué la fe. ¿Cómo les parece a ustedes? Pero inmediatamente yo hice eso. Ahí mismo yo reaccioné y yo boté el cigarrillo. Entonces dijeron, pero ¿y por qué lo botó? Entonces lo recogieron y yo, no más. Y se terminó eso y yo me fui para la iglesia. Pero yo iba achantado, yo iba azorado, y llegué al templo y se estaba acabando el culto. Y cuando llegué, entonces una niña salió y dijo, ay, yo vi al hermano Félix fumando. Ay, eso yo quedé que quería que me tragara la tierra. Y yo dije, ¿y a qué horas esta china me vio? Y yo dije, sí, pero fue solo un poquito. Pero sabe, yo negué al Señor. Pero sabe, yo aprendí ese día. ¿Y sabe qué pasó? Yo no volví a negar a Jesús. Así que no volví a jugar fútbol en ese equipo. Me salí, ay, que por qué se salió. Yo no voy más. Entonces dije, es que yo soy evangélico. Y empecé a predicar a Jesús. Y empecé a comprometerme. Y decidí perder mis amigos. Porque hermanos, los perdí. Algunos me los gané para Cristo, pero a otros los perdí. Empezaron a hacerme bullying y a hacerme burla. Pero yo decidí que tenía que predicar a Cristo. Así que mire, hermano, muchos de nosotros nos callamos y no predicamos a Cristo, es por mantenernos con los amigos y mantenernos en paz y que no nos digan nada. Y ahí tranquilos. Mire, cuando yo fui a la universidad, yo decidí siempre llevar mi Biblia. Y dije, y en los tiempos en que no haya clase, voy a leer mi Biblia. Y entonces yo llevé mi Biblia siempre. Y en los tiempos en que el profesor llegaba tarde, yo puse a leer mi Biblia y empecé a tener problemas. Un día llegué al salón y decía evangélicos HPs, con todo letra grande. Yo me paré y borré el tablero, pero alguien puso eso para burlarse de mí. Entonces yo conocí muchos muchachos que estaban estudiando en la universidad, que iban a algunas iglesias y decían, ay, yo también soy cristiano. Pero esos muchachos negaron a Jesús, no tenían compromiso. Les daba pena decir que eran cristianos, me lo decían a mí porque sabían que eran las mismas, pero usted los veía haciendo lo mismo con los impíos. Usted los veía igual. Y entonces, mucha gente en la iglesia no da testimonio de nuestro Señor Jesucristo y se avergüenza. Entonces su fe se apaga porque están siendo hipócritas. Porque la Biblia dice, el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que cuando usted habla de Cristo, usted se está obligando. Usted se obliga. ¿Sabe? Una vez fui a una iglesia, Fusagasugá, donde yo fui pastor, y le dije a los hermanos, vamos a ir a evangelizar al parque todos. Algunos de ellos empezaron a decir, no, yo no voy, no, que yo no sé qué. Empezaron a sacar disculpas. Le dije, bueno, los que quieran. Así que la mitad se fueron conmigo. La mitad eran como unos 20. Y nos fuimos al parque. Y cuando estábamos en el parque, mi esposa estaba con una guitarra cantando. Y ya cuando la gente se acercó, yo me puse a predicar. Y cuando terminé de predicar, yo les había dicho a los hermanos que tenían que ir a repartir tratados y hablarle a la gente. Y entonces yo terminé de predicar y miré a los hermanos y todos estaban ahí detrás de mí escondidos. Y yo les dije, vayan. Y no querían ir. Solo una viejita fue y los demás, no, que yo no, todos miedosos. Pero ¿sabe qué hicimos? Logramos vencer el miedo. Nos volvimos predicadores, nos volvimos evangelistas. Le dije a los hermanos, no nos va a pasar nada. Mire, muchos de nosotros
tenemos miedo, porque el evangelio no es de este mundo, no es popular el evangelio. Así que usted y yo tenemos que aprender a echarle leña al fuego para que nuestra vida se mantenga avivada. Entonces, 4 cosas. Primero, usted debe tener un hábito constante de oración. Segundo, usted debe leer la Biblia también con constancia, todo el tiempo, es su vida. Tercero, usted debe mantener la comunión con la iglesia. Y número 4, usted debe ser un predicador del evangelio. No debe avergonzarse usted de Jesús. Eso hace que usted mantenga su fuego vivo. Y imagínense todos así. Imagínense este grupo que hay aquí, todos los que están allá conectados, todos los 32 que tengo conectados en sus casas. Imagínense todas nuestras casas ardiendo en fuego. Y todos en un espíritu de oración igual, y todos en la palabra de Dios, y todos con temor de Dios y obedeciendo a Dios, y todos juiciosos en la iglesia. Entonces tenemos que hacer otro culto porque la gente no llega, porque la gente nos acosa para entrar. Imagínese usted todos nosotros ardiendo para Dios y predicando el evangelio. Entonces pasarían cosas, ¿verdad? Dios haría cosas con nosotros maravillosas. Por eso entonces Pablo le dice a Timoteo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Así que, hermano, mantenga su fuego encendido. ¿Cómo lo va a mantener encendido? Si usted hace 4 cosas. Usted enciende su fuego y Dios va a manifestarse en nosotros. No es más lo que necesitamos hacer. Son cosas simples, sencillas, que usted ya las sabe. Pero si logramos tener una victoria en eso, lograremos tener un triunfo. Ver gente convertida a los pies de Cristo. Ver milagros que Dios hará con nosotros. Amén. Póngase de pies, por favor. Gloria a Jesús. Vamos a orar a Dios. Vamos a pedir al Señor que su gracia esté con nosotros. Como siempre, Dios ha sido bueno, Dios es bueno y su gracia está con nosotros. Padre, tu palabra dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Señor, oro que tú nos ayudes a que nuestro fuego sea avivado, sea encendido, que sea una llama grande, fuerte. Señor, perdónanos cuando nos avergonzamos de ti, cuando la comunión con la iglesia es escasa. Perdónanos cuando no dedicamos tiempo a leer tu palabra y ni a orar. Señor, perdónanos y llévanos adelante. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.